Pues con muchísimo gusto vamos a dar inicio a una serie de podcast donde vamos a comentar, vamos a analizar, a tratar, ¿no?, de profundizar lo más que podamos sobre la obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo, publicada en 1955. Pero mire, antes de ingresar en la novela, miremos un poco la literatura que la precede, autores que pues de alguna forma gestan lo que vendrá después. En 1954, es decir, un año antes de que se publique, Pedro Páramo, que por cierto estamos festejando. Ayer festejamos 18 de julio los 70 años de publicación de Pedro Páramo. Bueno, y un año antes, decíamos, de la publicación de la novela de Rulfo, Alfonso Reyes dijo acerca del libro de cuentos El Llano en Llamas, que es publicado en 1953. Dijo Alfonso Reyes que en el realismo mexicano de Rulfo había mucha fantasía. Pero no se crea usted que Alfonso Reyes hace uso de términos literarios en este comentario, sino lo que dice, pues entre líneas, es que la realidad de esta tierra, de este país, está en la ficción de Juan Rulfo. Pues una realidad ficcionalizada con un sentido existencial trágico, y así mira el arte narrativo rulfiano Alfonso Reyes, autor, ya sabemos, de muchísimas obras de todos los géneros. Así que, pues si vamos a leer Pedro Páramo, pues yo le recomiendo leer a Alfonso Reyes. Bueno, a mí me gusta mucho Visión de Anáhuac, que es un extraordinario ensayo que explora el paisaje del Valle de México desde la perspectiva de los conquistadores españoles, mezclando, ¿no?, Alfonso Reyes, pasajes históricos y poesía, y que además es anunciado por un epígrafe muy conocido. Dice: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Pues un epígrafe encumbrado en la fama gracias a la novela indispensable de Carlos Fuentes, publicada 3 años después de la aparición de Pedro Páramo. Me refiero a la región más transparente, donde se lee. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta, toda nuestra historia pesa sobre nuestros espíritus en su integridad sangrienta, sin que sea nunca plenamente pasado ninguno de sus hechos o sus nombres. Y si se fija, estamos aquí intentando, ¿no?, construir ya caminos, ¿no?, sentidos por donde tenemos que construir para poder ingresar en la novela de Rulfo. Bueno, también precede a Pedro Páramo la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela, donde leemos: y al pie de una resquebrajadura enorme y cintuosa, como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Bueno, Los de Abajo de Mariano Azuela está catalogada según los críticos como la obra que inaugura la novela de la Revolución, donde quienes luchan por estas tierras, por este país, me refiero dentro de la novela, campesinos y soldados, olvidan las razones de su lucha. Bueno, otra obra monumental, es una obra lírica, que a mí me parece importantísima para ingresar pero mire, así con la inteligencia bien erguida, ¿no?, a la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, pues sin duda es Muerte sin fin, de José Gorostiza, donde se evoca la presencia insoslayable de la muerte, la búsqueda del sentido ante la finitud, y bueno, es inevitable no leer el inicio del largo poema que es Muerte sin fin, porque mire, esto es de un placer estético que supera, bueno, una cantidad de obras. Dice el inicio: lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, metido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquilas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya
como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Y mire que dentro de Pedro Páramo miramos esa especie de imagen alegórica, la gotera, ¿no? Que va cayendo, la gota que va cayendo de una gotera, que además se repite esta imagen 2 o 3 veces, que es una especie de reloj de agua, donde se nos habla del tiempo, las goteras, la lluvia, los sollozos, el mar, las olas, el llanto. En Pedro Páramo y en los fragmentos líricos de Susana San Juan también el agua toma forma. Y bueno, antes de ingresar de nuevo de nuevo me refiero a que hay que leer todavía más, es decir, prepararnos para ingresar a la novela de Pedro Páramo, pues también les recomiendo abrir o reabrir el libro de cuentos de Rulfo El Llano en Llamas y leer o releer los cuentos Lubina y No oyes ladrar los perros, pues como un mínimo, ¿no? Bueno, es mejor que leamos o releamos todos y después quizá ahora sí ya estemos preparadas y preparados para tener las herramientas en la mano, bueno, mínimamente, ¿no? Para ingresar, pues imagínese a una novela yuxtapuesta, interpolada, una especie de laberinto puesto en abismo, que es Pedro Páramo, una novela mítica de tan largas raíces que toca otras tierras literarias más antiguas, ancestrales, largas raíces decimos, ¿no? Las raíces de Pedro Páramo, que están alimentadas, pues nada más y nada menos por la Odisea, por la Eneida, la Divina Comedia, el Quijote, y incluso en pasajes hasta cierto punto muy precisos, como la Telemaquia, que en la novela de Pedro Páramo corresponde a los 5 primeros episodios, y que en la Odisea pues estamos hablando de los primeros 4 cantos. Y bueno, la bajada de Odiseo al Hades, Virgilio, como el arriero sordo Abundio Martínez, guía de Juan Preciado hacia Comala, el infierno dantesco de la canícula de agosto, pues un infierno habitado, ¿no? por almas que no pueden renunciar a la vida porque la vida es terriblemente poderosa. Y estos muertos van a la muerte con todas las facultades que tuvieron en vida. Vemos también el quiebre de la narración, como en la batalla entre Don Quijote y el vizcaíno, que si bien recuerdo se da entre el capítulo 7 y 8 de la primera parte, y la bajada de Don Quijote a la cueva de Montesinos entre los capítulos, más o menos entre el 23, ¿no? y el 25 de la segunda parte. Y bueno, mire, que aquí estoy casi, creo, ¿no? En un sentido de dar un soplo de aire con lo que he mencionado, pues en comparación con la ráfaga de viento que es Pedro Páramo, porque como toda buena novela, Pedro Páramo es mito, es literatura precedente, es lenguaje, estructura, transposición, proyección, polifonía, contrapunto, perspectivismo y así, mire, así, como 3 puntitos suspensivos, porque ¿cómo podemos abarcar una obra tan extraordinaria, ¿no? Que además es una indagación acerca de la existencia, ¿no? Entre muchas otras cosas. Y bueno, leer Pedro Páramo es una gran sinestesia, es oír, es ver, es callar para escuchar el silencio, callar para escuchar las voces del pasado, cerrar los ojos para ver el futuro, que es la muerte, porque mediante la memoria de los personajes muertos, Rulfo eterniza el tiempo, lo ensancha, lo comprime, pues para anular las fronteras entre la vida y la muerte, y nos va empujando al intersticio de la nostalgia entre los tiempos, ¿no? Donde los espacios se quiebran. Bueno, Rulfo dijo en entrevista: considero que es una novela difícil que fue hecha con esa intención. Se necesita leerla 3 veces para entenderla. Está roto el tiempo y el espacio. Se trabajó con muertos y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento. En realidad es una novela de fantasmas. Esto dijo Rulfo, claro, después de publicar la obra, su novela, Pedro Páramo. Pero bueno, cuando un autor, una autora habla de su propia obra,
obviamente después de la publicación de esta, pues lo está diciendo desde una perspectiva y desde un punto de vista como lector o como lectora, por eso hay una carga subjetiva ahí. Pero bueno, sin duda así es, ¿no? Y eso de leerla 3 veces, pues no sé, siento que se quedó corto, se quedó corto con las 3 veces, porque hay un trabajo aquí maravilloso que tenemos que hacer en esta novela habitada por fantasmas que hablan, pero sobre todo por fantasmas que recuerdan. O sea que con todo y memoria nos vamos, ¿no?, al inframundo. Porque mire, en este sentido, si lo vemos en el sentido de Pedro Páramo, pues la memoria sería un territorio habitado por fantasmas que van yuxtaponiendo monólogos en diversos tiempos y espacios. Y bueno, en el seno de la novela escuchamos a una madre llorando, esta madre, bueno, hecha polvo, ¿no? O hecha sombra, diciéndole a su hijo que han asesinado a su padre y a este hijo llamado Pedro Páramo, preguntando a la madre en el mundo de los muertos: ¿y a ti quién te mató, madre? Y escuchamos a otra madre a punto de morir pidiendo a su hijo Juan Preciado que busque a su padre, y le dice: exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Esto lo leemos poquitas líneas después de sorprendernos con un efecto estético extraordinario, mediante uno de los mejores inicios de novela en la historia de la literatura universal. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mire, nadie es capaz de escribir de la forma como lo hace Rulfo, el niño huérfano que dice: tenía 6 años cuando asesinaron a mi padre. Fue asaltado y asesinado por los gavilleros. Y aquí me parece importantísimo remarcar que Rulfo fue un escritor autodidacta. Y bueno, pues sabemos que los mejores escritores de la historia de la literatura han sido autodidactas. Bueno, con otras palabras, son escritores forjados por la lectura, por la literatura precedente, por la vida. Son genios que superan los temas, que modifican las formas, que le dan a las temáticas, incluso a los tópicos, un tratamiento formal absolutamente insólito. Es como decir, Juan Rulfo es marca propia, sin duda, porque no es un escritor gremial ni vanguardista, es Rulfo, y con eso basta. Pero los críticos se empeñan en meterlo en un cuadrito y ponerle así a fuerza, ¿no? Una etiqueta, una camisa de fuerza. Bueno, lea o relea usted todas las 2 obras, ¿no? Incluso el guión del Gallo de Oro, y verá usted que no hay manera de adjetivar a Rulfo. Entonces, ¿cómo para qué se molestan estos críticos de una y otra vez, y ponerle un adjetivo y luego cambiárselo? Rulfo es insuperable. Bueno, veamos ahora los diversos títulos que el autor pensó y que dicen mucho de lo que es la novela. Mire, es como si fuera una escritura que después es reescritura, como este palimpsesto, ¿no? Y entonces, por debajo de las capas del palimpsesto, el primer título previsto para Pedro Páramo era Los desiertos de la tierra. Pues suena como a una novela de soledad telúrica, ¿no cree? El segundo, Una estrella junto a la luna, pues quizá este título nos parece, ¿no?, relacionado con la hacienda llamada La Media Luna, que es la hacienda del padre y de Pedro Páramo, y en el centro de Comala está La Media Luna. El tercer título, Los Murmullos, ¿verdad que suena a las voces secretas de la memoria? Pues a mí me parece que suena a viento, que suena a lluvia, que suena a sollozo. Muy auditivo esto. Rulfo era un gran escucha de música, pero lo que se iba a llamar de 3 veces maneras distintas o de 3 maneras distintas, pues se llama Pedro Páramo, que suscita algo así como una extraña imagen, ¿no?, que podría más o menos decirse, ¿no?, debajo de la piedra el desierto, debajo del desierto la memoria de los muertos. Es una propuesta nada más.
¿no? En esta reconfiguración. Bueno, esta sucesión de títulos, a mi parecer, pues refleja el proceso de creación del autor, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Un autor que escribe, que reescribe, que destruye, y es el proceso de una genialidad que se plasma en Pedro Páramo. Pedro Páramo, un viaje a la memoria, como toda buena obra literaria, es un nostos, es decir, un regreso, un viaje de regreso, que va derechito a la nostalgia de los paraísos perdidos, en Pedro Páramo se ha perdido a un padre que ha sido asesinado, la madre de Juan Preciado ha muerto, el hijo de Pedro Páramo, Miguel Páramo, también ha muerto. Pedro Páramo ha perdido el amor de Susana San Juan, todos han perdido la vida, todos han perdido la tierra. Es una novela de la pérdida. Y por eso vemos que al momento en que Pedro Páramo desertiza a Comala, pues también está desertizando la esperanza. Hace piedra. Y mire que no solo la esperanza, que es un término tan abstracto, tan inmaterial, se hace piedra él mismo. Y bueno, y como cacique hace piedra la justicia, bueno, entre mucho más. Y es una novela que nos desengaña, que nos transforma en críticos de la realidad, porque bueno, mire, leer literatura es una experiencia del desengaño. Y en este caso, estamos en la cumbre de la narrativa mexicana. La aportación de Rulfo es novelizar el drama de estaciones, es decir, va yuxtaponiendo escenas, episodios, segmentos que van mostrando los efectos y que conforme se avanza, ¿no? Se va avanzando en la lectura, se van develando las causas. Es como si fuera una novela cangrejo que camina hacia atrás en yuxtaposición. Y mire, a esta técnica del drama de estaciones, que es una técnica teatral usada por Rulfo en su novela, además Rulfo le combina, imagínense nada más, el quiebre del cronotopo, es decir, la fractura del espacio y del tiempo. Pues es una novela que desafía la inteligencia, es una novela intelectual que nos exige armar, reconfigurar la novela, nos exige una lectura activa, pues para leer, ¿no? Con placer estético, para lograr, ¿no? Ese placer estético, para comprender la novela, esta novela perspectivista y polifónica, decíamos, muy a la manera del Quijote, porque el mismo hecho está contado por varias voces desde puntos de vista diferentes y de manera yuxtapuesta. Pues una novela que tiene varios itinerarios, además de lectura, y que nosotros, el lector, nosotras, las lectoras, pues debemos crear, diseñar, ¿no? Estos itinerarios, ¿no? Nuestro propio mapa dentro, como en una especie de laberinto, ¿no? Que no tiene salida, Es un laberinto que tiene un centro espacial, que es Comala, y además tiene un centro alegórico, que es la muerte de Susana San Juan. Es una novela que tiene dos tramas, la de Juan Preciado y la de Pedro Páramo, el cacique. Y estas dos tramas están yuxtapuestas, y la trama específicamente de Pedro Páramo además tiene varios relatos interpolados y convergentes. Bueno, entonces la obra de Rulfo se puede leer por un lado como la novela de Juan Preciado o la trama, la historia de Juan Preciado, que regresa a un pueblo pues en el que nunca estuvo, porque es un pueblo que solamente la madre, ¿no?, le transmite el recuerdo, y además es un regreso inútil, pues porque regresa a buscar a su supuesto padre que ya hace mucho tiempo ha muerto. Y además Juan Preciado es un personaje protagonista edénico, que muere de miedo, es un antihéroe, un débil, es un personaje muy ingenuo, y llega a Comala y muere al poco tiempo, muere de miedo. El miedo lo mata. El miedo a la muerte lo mata. Y bueno, como ya dijimos, la obra de Rulfo está configurada por dos tramas yuxtapuestas, pues entonces también se puede leer como la novela de Pedro Páramo, es decir, como una biografía, en este caso una autobiografía, ¿no? Por decirlo, ¿no? De alguna forma muy simple, porque además van interviniendo todas las voces ahí, ¿no? De los muertos, que van creando en un sentido muy multiperspectivista la vida, la van recreando la vida de Pedro Páramo, ¿no? Y esta trama de Pedro Páramo tiene 4
relatos, dijimos, relacionados, convergentes, interpolados y yuxtapuestos, que serían la infancia de Pedro Páramo, su cacicazgo, su relación con Susana San Juan, su senectud y muerte. Entonces, a ver, un poco yo para hacer visual o esquemática, ¿no? Dijimos que Pedro Páramo mezcla, combina, amalgama la novela intelectual que exige la participación activa del lector, la novela perspectivista en la cual los hechos son narrados desde varias perspectivas por distintas voces narrativas, la novela espiral o elíptica, en tanto que las acciones o secuencias están yuxtapuestas pero girando hacia atrás, la novela interpolada que permite crear diversos itinerarios de lectura, ya que tanto pues la técnica del drama de estaciones y el quiebre del cronotopo pues lo permiten, ¿no? Es decir, que en Pedro Páramo se fractura la lectura lineal. Mira, y además es también una novela necrótica, pues ya que Pedro Páramo, la novela global, se sitúa en un punto de transición entre la vida y la muerte y obviamente derrumba estas fronteras. Y además es una novela expresionista, con unas imágenes increíbles en el sentido de lo extraordinaria que son, de la naturaleza, de luces, sombras, contrastes. Es una novela costumbrista, que detalla el vivir diario y las convenciones de los habitantes de Comala. Es una novela de viajes, del Nostos que dijimos, de Juan Preciado, que llega como si regresara, ¿no? Al recuerdo de su madre y que además Comala no es lo que corresponde a lo que la madre le ha dicho, ¿no? Y además el exilio de Susana San Juan, quien también regresa, y que estos regresos representan el nostos, es decir, un viaje de regreso, una bajada al inframundo, pues como Odiseo, como Eneas, como Dante, como Don Quijote, una novela, Pedro Páramo, de vocación a la muerte y a los muertos. Y a esto los griegos lo llaman nekia, la novela de vocación a la muerte y a los muertos. Bueno, además es una novela autorreferencial e hipertextual que se interpreta dentro de sí misma sin salir de la espiral, Una novela telúrica de la tierra y de la vida y de la muerte, que pues mire, así como si fuera un dios telúrico, ante la muerte de Susana San Juan, después de la muerte de Susana San Juan, el cacique desertiza toda la tierra. No es una novela causal, sino una novela efectista, y podríamos seguir, porque estamos ante una novela total, inagotable e inabarcable, y de apenas un poquito más de 130 páginas. ¡Qué bárbaro, Juan Rulfo! Bueno, entonces reitero, en estas dos tramas yuxtapuestas, la de Juan Preciado y la de Pedro Páramo, la de Juan Preciado está configurada en vida del personaje mediante 4 encuentros con otros personajes, con Dolores Preciado, pero mediante el recuerdo, ¿sí? Porque todo esto lo está contando en su tumba. Bueno, el encuentro con Abundio Martínez, el arriero sordo, hijo de Pedro Páramo, aparentemente su asesino, que ya Juan Preciado a Comala, con Edu Víges Diada, con Damiana Cisneros, con Donis y su hermana esposa, y por último con Dorotea, a quien narra todo esto, ya en la muerte, en el inframundo, y es con Dorotea con quien comparte tumba y sostiene diálogos, ¿no? Entonces, decíamos aquí, son estos encuentros con la vida, en vida, son encuentros con otros personajes, cuando todavía Juan Preciado tiene vida, está vivo. Y dijimos aquí, Dolores Preciado en el recuerdo, que sería en la eternidad. Al igual que su encuentro con Dorotea, que también se da en la eternidad, es decir, en la muerte. Entonces tendríamos estos 2 encuentros en la muerte, Dolores Preciado y Dorotea, y tendríamos el encuentro en vida, todavía Juan Preciado vivo, con Abundio Martínez, Edu Víges Diada, que ya todos están muertos, ¿no? Y Damiana Cisneros y Donis y su hermana esposa. Y como ya se dijo, ¿no? Estos encuentros en yuxtaposición.
Y la trama del personaje Pedro Páramo, ya comentamos, está configurada básicamente por 4 relatos intercalados y relacionados entre sí: la infancia de Pedro Páramo, su cacicazgo, su relación con Susana San Juan y su senectud y muerte. Bueno, todo esto, estas 2 tramas, la de Juan Preciado y la de Pedro Páramo, están a su vez dispuestas en yuxtaposición en 69 que podríamos llamar estaciones o escenas o fragmentos o secuencias, separados por espacios en blanco. O sea, esto es muy complejo y es genial. Y vale la pena trabajar en esta obra porque el genio de Juan Rulfo es tremendo. Bueno, a ver, la trama de Juan Preciado está ubicada en yuxtaposición en los episodios 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos al 9. Del 9 saltamos al 11. Del 11 saltamos al 17. Después del 24 al 36, ambos inclusivos. Enseguida, después del 36 saltamos al 37 para llegar al 38. 41, 42, 52, 55 y 64. Los diré de nuevo los números. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 17. Del 24 al 36, ambos inclusivos, 38, 41, 42, 52, 55 y 64. Bueno, además estarán en la descripción del video. Y bueno, yo les recomiendo que los marquen en el libro. Entonces, por obviedad, el resto de las secuencias de las 69 en total corresponden a la trama de Pedro Páramo, dentro de la cual están los que ya mencionamos 2 veces, 4 relatos interpolados y convergentes. Bueno, pues vamos a la trama de Juan Preciado, y para empezar, lo vemos a él como un personaje in extremis. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo conocemos al final de su vida, a diferencia de Pedro Páramo, a quien conocemos desde la infancia. O sea que de Juan Preciado desconocemos casi todo. Y en el primer y segundo fragmento vemos que es la muerte de la madre de Juan Preciado, Dolores Preciado, la que desata la acción en primer lugar, y además el segundo motivo, ¿no?, que es el rencor. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará, de que le dará gusto conocerte. Bueno, eso está por verse. Entonces, pues no puede hacer otra cosa, ¿no? Juan Preciado, más que decirle que, pues que así lo va a hacer. Y después, dice, todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Aquí vemos lo que Sor Juana llama la esperanza humillada por la vida. Es decir, la esperanza suspendida en la tardanza, ¿no? La esperanza que adormece la fuerza para superar las dificultades de la vida. Así que, pues la novela inicia con la voz de Juan Preciado, que le está contando a Dorotea, ya los 2 muertos, bajo tierra en una tumba compartida, mediante un monólogo que incluye diálogos y personajes. Pues como vemos, es una puesta en abismo, porque tenemos en primer plano la novela escrita por Rulfo, en segundo plano lo que le dice la madre a Juan Preciado. Y después vemos que Juan Preciado le está contando esto, le está narrando esto a Dorotea, pero ya muerto. Y si quien está leyendo es una lectora o lector que por primera vez se aproxima a la novela, esto le parecerá complejísimo. Pero no se apure, ¿eh? En 3 o 4 relecturas o más quizá, el trabajo de lectura va esclareciendo la novela. Esto se llama tener esperanza. De verdad, así es. Bueno, aquí hay que trabajar. Entonces dijimos, Juan Preciado se encuentra con Abundio, quien abre y cierra la novela, Abundio, y que al inicio de la novela se encuentra con Juan Preciado para guiarlo al inframundo, y al final de la novela Abundio va a buscar a Pedro Páramo, suponemos, es una muerte supuesta, ¿no?, para asesinar
a su padre. Pero miramos a Juan Preciado como este personaje ingenuo, ¿no? Decíamos, adánico y edénico, que no entiende nada, que ha perdido su paraíso, es decir, su madre, su paraíso. La madre ha muerto, y además esta madre que no le informó casi de nada, ¿no? Juan Preciado no tiene idea de quién es él mismo, ni de quién es su padre, y en mucho ni quién es su madre, ¿eh? Y por tanto, decíamos, por eso es edénico, adánico, ¿no? En el sentido de esa ingenuidad, un ingenuo que ha sido expulsado de su paraíso. Bueno, entonces hasta aquí, en los primeros 2 episodios, se perciben 4 rencores. El rencor de Dolores Preciado, el rencor vivo de Pedro Páramo, como lo llama Abundio, su propio hijo, y los rencores de los 2 hijos ilegítimos de Pedro Páramo, Juan Preciado y Abundio Martínez. O sea, es una novela del rencor. Bueno, vamos al tercer fragmento, donde Juan Preciado se encuentra con Eduviges, y del paso del 3 al 4, al cuarto fragmento, pues hay una alteración del cronotopo, es decir, hay un regreso, es decir, vamos hacia atrás, porque Juan Preciado se despide de Abundio, es decir, lo que pasó antes, o lo que pasaría antes, en una lectura lineal, pues debería pasar después. Entonces, esto es como, a ver, me adelanto y luego me atraso, O sea, doy un pasito para adelante y luego 1 o 2 para atrás. Bueno, en el episodio o fragmento 5, Eduviges Diada narra a Juan Preciado su amistad con su madre. Todo esto, acuérdense que se lo está contando a Dorotea. Y le dice, yo creía, le dice a Dorotea, que aquella mujer, refiriéndose a Eduviges, que aquella mujer estaba loca. Luego ya no creí nada. Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar. Mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba ante todo. Había soltado sus amarras y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. Y claro, porque pues está en el mundo de los muertos. Y este vivo, Juan Preciado, no entiende absolutamente nada de del mecanismo operatorio del mundo de los muertos. Es un pobre hombre, ¿no? Bueno, ahora saltamos al episodio 9, donde Eduviges habla con Abundio, habla sobre Abundio, y habla con Juan Preciado, y además también le cuenta acerca de Inocencio Osorio. Y aquí también hay algo muy importante, porque Eduviges le cuenta al hijo de Dolores, que Dolores le pidió a ella, eran muy amigas, a Eduviges, que la suplantara en su noche de bodas con Pedro Páramo, pero esa noche él se quedó dormido. Y bueno, más adelante sabremos que ese matrimonio fue por conveniencia de Pedro Páramo, y que Dolores Preciado siempre fue muy ingenua y fue una mujer muy ofendida, muy maltratada, ¿no? por Pedro Páramo, muy ignorada e ignorante, las 2 cosas. Bueno, saltamos al episodio 11, donde Eduviges le cuenta a Juan Preciado acerca de la muerte de Miguel Páramo, el hijo legítimo y único hijo amado por Pedro Páramo. Y aquí Eduviges cuenta, imagínense cuántos planos hay, Eduviges cuenta, o sea, le cuenta a Juan Preciado que Miguel a su vez le narró su propia muerte, pero todo esto Juan Preciado se lo está contando a Dorotea. Bueno, y lo mató su caballo, a Miguel. Y Eduviges pregunta a Juan Preciado algo que nos hace temblar, ¿has oído alguna vez el quejido de un muerto? Y ahí nos quedamos, como temblando, hechos piedra. Bueno, hechas piedra. Ahora saltamos al episodio 17, donde Eduviges retoma la misma frase con la que cerró el episodio 11, cuando Juan Preciado le dice que nunca ha escuchado el quejido de un muerto, y Eduviges le responde, más te vale. Y con esta misma frase de más te vale, inicia el episodio 17, y en este episodio Juan va a escuchar el quejido del muerto Toribio Aldrete, quien fue ahorcado por Fulgor Sedano. Fulgor Sedano es el administrador de la hacienda de Pedro Páramo, la Media Luna, el capataz, el matón, el gánster, y que dejó ahí por órdenes de Pedro Páramo el cuerpo ahí colgado, a que se secara ahí el cuerpo, en la misma habitación donde está hospedado Juan Preciado, en casa de Eduviges. Pero todo esto, la lectora o el lector primerizo no lo sabe. Bueno,
pero ya lo vas a ver. Bueno, en este episodio 17 también aparece Damiana Cisneros, quien pues fue la asistente de Pedro Páramo, madre, aparentemente, algunos se piensa por ahí, algunos críticos han dicho que es la madre de Abundio Martínez, y que además muere apuñalada. En caso de que así sea, yo no estoy tan segura, yo no podría decir esto con toda seguridad, pues muere apuñalada o moriría apuñalada por su propio hijo, pero es difícil sostener algo porque la novela de Juan Rulfo es tremendamente ambigua. Y claro, porque no es una novela realista y mucho menos naturalista. Pero todo esto no lo sabemos todavía. Y quizá no lo sepamos. Porque dentro de la ficción hay capas de ficción. Es un palincesto, dijéramos, donde van desfilando los personajes y algunos se van haciendo polvo o lodo o piedra mediante las técnicas del drama de estaciones y los quiebres del cronotopo que usa Juan Rulfo. Bueno, vamos ahora al episodio 24. Recuerde usted que aquí yo le estoy proponiendo un itinerario de lectura yuxtapuesta, fragmentada y quebrada. Estamos en la trama de Juan Preciado, que aparece y desaparece dentro de la obra global de Pedro Páramo. Bueno, el episodio 24 inicia. Este pueblo está lleno de ecos. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Pues por su parte, Damiana habla acerca de su hermana Sixtina Cisneros, quien murió hace mucho, y de la que le dice a Juan Preciado, y mira la hora, todavía vagando por este mundo, así que no te asustes, porque Juan Preciado está totalmente asustado, hasta muerto está asustado, es un muerto asustado, así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. Bueno, y dice, también usted le avisó a mi padre que yo vendría. Le pregunta Juan Preciado a Damiana. No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dijo Juan Preciado. ¿Ya murió? ¿De qué? Dice, no supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. A lo que responde Damiana, eso es lo malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. Qué bárbaro, Rulfo. Pero qué manera tiene de hacer literatura. Ya dijimos, Rulfo es insuperable. Aunque muchos y muchas escritoras traten de imitarlo, pues mire, no hay forma, no hay manera. Bueno, ¿está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba. Bardas descarapeladas que mostraban sus adobes revenidos. Damiana, gritó Juan Preciado. Damiana Cisneros, le contestó el eco. Ana Neros. Estos son muertos, arraigados a la vida, dijimos. Pues son muertos que tienen cuentas pendientes con la vida. Bueno, y en la secuencia de los fragmentos 24 al 36 de la trama de Juan Preciado, se van relatando hechos de las víctimas del cacicazgo de Pedro Páramo, y en el fragmento 32, pues nos encontramos con una frase muy importante que da cuenta de la construcción de la novela. Dice, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Bueno, porque la novela de Pedro Páramo empieza por el final y termina por el principio, con movimientos elípticos, y hasta Juan Rulfo, pues ningún novelista había hecho esto, O sea, contar la historia de un cacique mediante la técnica del drama de estaciones en formato narrativo, incluyendo la ruptura del cronotopo que usa Cervantes, pero narrada en sentido contrario. Es que esto es genial, porque es un trayecto hacia el pasado, es una narración en analepsis. Bueno, sigamos. En el fragmento 33, Juan Preciado ingresa en el umbral de la muerte. En el 34 es atrapado por la muerte al dormir con la hermana de Donis. En el 35, la hermana incestuosa se hace tierra y agua, sudor y lodo. Y bueno, simbólicamente, se podría decir quizá que es la tierra que va a recibir el cuerpo de Juan Preciado.
Y la muerte persigue a Juan Preciado y dice: salí a la calle para buscar el aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí, y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que caía de mi boca, deteniéndolo con las manos. Antes de que se fuera, lo sentía ir y venir cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo, para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza. Vean qué expresionismo aquí. Y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Otra vez una imagen expresionista. Fue lo último que vi. Y toda la trama de Juan Preciado sucede en la canícula de agosto. Esto es relevante porque intensifica la atmósfera opresiva y desolada de Comala, y además funge como un contraste, como un contrapunto de lo que fue Comala antes de que Pedro Páramo desertizara la tierra y se convirtiera en piedra. Bueno, sigamos en el fragmento 36. Juan, ya muerto, está bajo tierra, dice a Dorotea, con quien comparte tumba: me mataron los murmullos. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Bueno, al hijo de Dolores Preciado se le revienta todo. Y bueno, y ahí vemos que lo mató el miedo, ¿no? Lo mató el miedo a la muerte, ya dijimos. Y dice en la obra: mejor no hubieras salido de tu tierra, ¿qué viniste a hacer aquí? Le pregunta Dorotea a Juan Preciado, y ambos están muertos bajo tierra. Ya te lo dije en un principio, vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Mire, fíjese que dice según parece. Bueno, es que no se parece en nada al padre, a Pedro Páramo, y mucho menos a su hermano Miguel, en caso de que sea su hermano. Y continúa, ¿no? Dice: me trajo la ilusión, dice Juan Preciado. Y Dorotea le responde: la ilusión, eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Y bueno, sin duda las ilusiones le costaron, sí le costaron caro a Dorotea. La ilusión de un hijo, que parece que este hijo como si hubiera tenido un hijo, no se sabe en esta ambigüedad, quizá el hijo murió, o también podría ser el Abundio, no sabemos. En esta ambigüedad de la novela, recuerde que no es una novela realista, no es una novela naturalista que nos va a explicar todo. Y ahí Dorotea, ¿no? Dorotea que se deja morir, una especie de suicidio, ¿no? Porque Dorotea muere de hambre y de pena en un rincón ahí de Comala, después de ser rechazada, abandonada por todos, una muerte pues propiciada, ¿no? Vamos a decir, por la soledad y el abandono, y después de morir le narra su historia a Juan Preciado, que está junto a ella. Dice Dorotea: se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Esta es una imagen bellísima y muy dolorosa, dolorosa hasta la médula. Y en este episodio termina con el golpeteo de la lluvia, y en el episodio 38 inicia así: allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, aquí estamos escuchando a una especie de monólogo, muy expresionista por cierto, de Juan Preciado. En cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Ahí está toda la sinestesia. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí. Hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, como no alcancé a ver ni el cielo. Al menos quizá debe ser el mismo que ella conoció. Bueno, además Dorotea cuenta a Juan Preciado que una de las causas de dejarse morir fue porque el padre Rentería, que ya hablaremos de él en su momento, es tremendo, es como si fuera un cacique eclesiástico, le aseguró a Dorotea que jamás conocería la gloria, y pues la muerte llegó al cuerpo de Dorotea. Dice: cuando llega la muerte y entra en su cuerpo, sentí
cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada a mi corazón. Ay, estas imágenes de Rulfo, dice uno, bueno, este expresionismo de Rulfo, qué cosa. Bueno, seguimos al episodio 41, que remite al monólogo de Susana San Juan, que pertenece a la trama de Pedro Páramo, pero que aquí en la trama de Juan Preciado, pues funge, ¿no? Funge como un contrapunto de los fragmentos que pertenecen al diálogo entre Juan Preciado y Dorotea, porque Susana está monologando ya muerta y Juan Preciado le escucha. Dice en el fragmento 42 que también forma parte de ambas tramas y que también es contrapunto entre la trama de Juan Preciado y la trama de Pedro Páramo. ¿Eres tú la que ha dicho eso, Dorotea? ¿Quién yo? Aquí está preguntando Juan Preciado. ¿Quién yo? Me quedé dormida un rato. ¿Te siguen asustando? Bueno, aquí hasta decíamos, no hasta los muertos duermen. Le pregunta Dorotea a Juan Preciado. Y este le responde, oí a alguien que hablaba, una voz de mujer, creí que eras tú. Y pregunta a Dorotea, ¿voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola, la de la sepultura grande, doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. La de haber llegado a la humedad, se acuerda que estaba lloviendo o empezó a llover, pero ya están muertos porque en vida pues Juan Preciado está en la canícula de agosto y estará removiéndose entre el sueño, que es cuando Susana San Juan siente el mar, ¿no? Pregunta Juan Preciado, ¿y quién es ella? A lo que responde Dorotea, la última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca, otros que no. La verdad es que ella hablaba sola desde en vida. Y luego dice Juan Preciado, debe haber muerto hace mucho. Y le contesta Dorotea, uy, sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Bueno, mire, esto es muy importante para la comprensión de la obra, porque lo que está diciendo Susana, todo lo que está recordando y monologando, lo escucha Juan Preciado. Es decir, que Susana habla sola en su tumba y es escuchada por un muerto, porque ella también está muerta. Entonces, a ver, los episodios 41, 42, 52 y 55 son recuerdos de Susana San Juan monologados en su tumba, que son escuchados por Juan Preciado y que funcionan como contrapunto entre ambas tramas, la de Juan Preciado y la de Pedro Páramo. Son como puntos de unión, como bisagras. Y estos 4 capítulos, ya dijimos, 41, 42, 52 y 55, poseen un lenguaje lírico y necrótico que tiene 2 perspectivas. Es decir, lo que dice Susana San Juan o lo que recuerda monologando en voz alta, ya muerta bajo la tierra, Susana San Juan, y lo que Juan Preciado escucha y le dice a Dorotea. Es decir, le dice lo que está diciendo, lo que está escuchando que dice Susana San Juan. Y bueno, a esto nos referimos cuando decimos que Pedro Páramo es una novela perspectivista. Dice el inicio del fragmento 55. ¿Qué es lo que dice Juan Preciado? Dice que ella, o sea, Susana San Juan, escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías, y que allí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose más hasta el gemido, pero que le había dolido más su muerte. Eso dice. Este es un lenguaje lírico insuperable. Bueno, la novela o la trama de Juan Preciado termina en el fragmento 64, que solamente son 3 líneas. Yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Y ahí termina toda esta secuencia de episodios, de escenas, de fragmentos de la trama de la novela de Juan Preciado. Y bueno, la muerte de Susana San Juan es la muerte de Comala. Esta muerte de Susana desertiza Comala, la convierte en páramo. Y esta muerte, además, hace piedra a Pedro Páramo. Bueno, ahora tendremos que entender por qué
¿no? La novela lírica, la novela necrótica de Susana San Juan, la parte del cacicazgo, la de la infancia de Pedro Páramo, la senectud, la muerte. Así que yo le invito a que escuche los siguientes podcasts que grabaré en estos días, durante estos días de vacaciones, porque estamos gozando la extraordinaria novela de Juan Rulfo, La cumbre de la narrativa mexicana, Pedro Páramo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.